Vamos a comenzar. Hola, amigos y amigas de Cuba no está sola. Aquí estamos nuevamente en una nueva entrega de nuestro programa Cuba no está sola. Es la 10ª edición y es la edición esta es una edición muy especial, además, porque significa que estamos terminando un ciclo. Con este 10º capítulo concluimos este ciclo de 10 programas que nos propusimos en algún momento y estamos por un lado muy contentos porque hemos conseguido llegar a los 10 capítulos, cosa que no es tan sencillo. Y por otro lado un poco triste porque vamos a parar el programa por un tiempo para iniciar el segundo semestre de este año, la segunda temporada, con un programa renovado, con todos los aprendizajes que hemos hecho en este periodo y esperamos que esta experiencia haya servido. Así que vamos a hacerlo como lo hemos hecho hasta ahora. Vamos a tener unos minutos más un entrevistado y al final del programa nos vamos a despedir como corresponde de ustedes que han sido tan cariñosos con nosotros de escucharnos, de seguirnos y de atender todo lo que hemos desarrollado en función de la Revolución Cubana, de Cuba, eh, y que a nosotros nos llena también de orgullo de desde esta tribuna poder haber hecho alguna contribución en una situación tan difícil para la isla mayor de las Antillas, como dice siempre nuestro compañero Eduardo, a quien le cedo la palabra para que dé la bienvenida. Hola, bueno, buenos días, buen día, buenas tardes para muchos también y buenas noches también para los que nos ven fuera de este continente. Les mandamos un abrazo a todos los amigos, amigas que nos ven por las redes en este programa décimo programa de Cuba no está sola. Y como su nombre lo dice, hemos hecho un esfuerzo de comunicación, de compañerismo, de contar un poco las cosas que han sido transversales para nosotros con respecto a lo que conocemos, a lo que sabemos y a las noticias que han llegado desde Cuba contra este bloqueo inhumano de más de 60 años y que nos une también en este esfuerzo por romper ese bloqueo comunicacional que hay alrededor de la isla. Hay muchos millones de dólares que se gastan, y lo sé por, por, por una fuente muy cercana, muchos millones se gastan para destruir, para eh, envilecer, ¿no?, las noticias que salen o que se emanan contra la isla más grande de las Antillas. Bueno, les mando un abrazo y empezamos este programa. Este programa es el décimo y se cumple un ciclo, como dice el compañero Edgar. Abrazos. Ya, Claudia, te escuchamos. Hola Edgar y Eduardo. Les voy a pedir disculpa anticipada porque estoy con una tos todavía media. eh, es una tos que no se va, o está ahí. Le voy a poner una tos como Fidel Castro. No se va a rendir. Yo creo que va a estar ahí insistentemente. Ande. Así que sí, 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 sí. Es muy fuerte, pero bueno, ahí estamos. Bueno, para mí ha sido un orgullo. Lo primero, la invitación de Edgar a este proyecto comunicacional, de encontrarnos con Eduardo, poder ponernos de acuerdo y decir, bueno, ¿cómo podríamos aportar desde la solidaridad? Cuba es la que da el material de una manera muy fácil, porque tiene tantas acciones, tanta trayectoria e historia de la solidaridad con el mundo, no solamente con América Latina, que en ese sentido es placentero y es muy fácil hablar de esa solidaridad hermosa de Cuba. Pero la verdad es que este ciclo de proyectos hemos tenido muchas voces de distintos lugares, desde Chile, Perú, Argentina, desde Europa, hablando acerca de Cuba, de lo que se está haciendo de manera solidaria con el pueblo cubano y su revolución.
Y eso nos da justamente en nuestra hipótesis que teníamos de que el pueblo en el mundo es solidario con Cuba. Y si es solidario, porque sabe lo que Cuba ha hecho con el mundo. La transformación, el faro de luz que nos puso a la izquierda en los años 50, en los años 60, en los proyectos de otro mundo es posible. La verdad es que eso no se olvida y eso no se borra por ninguna intención del tío Caimán, como decía un tema de Quilapayún. La verdad es que no. Así que bueno, nosotros hemos estado firmes con eso, hacer este pequeño receso, pero para volver con más fuerza, con más cosas, con más mirada. El otro semestre, además que estamos atentos, y ahí dejo también el aviso de que vamos a estar atentos por si hay una situación especial, porque Trump está ahí como que quiere ya invadir, y la verdad es que eso para nosotros es una alerta para estar. Así que ha sido un lujo de compañeros, Edgar, Eduardo, el compromiso que tienen es increíble. Así que para mí ha sido hermoso, la verdad. No tengo otra palabra para describir este espacio. Estamos en este momento en una transmisión simultánea desde La Plata, en Argentina, desde Lima, en Perú, desde Valparaíso, en Chile, eh, compartiendo este espacio que hemos creado precisamente para eh, abrir una tribuna en el que pudiéramos compartir todo el aprecio que tenemos por lo que Cuba ha aportado a Latinoamérica y el mundo. Y yo creo que en gran medida lo hemos logrado. Claudia recién señalaba esta participación que tuvimos desde África, desde Europa, desde Argentina, Perú, desde Chile también. Nos hemos ido hermanando, compartiendo nuestras apreciaciones sobre lo que ha sido Cuba para nuestras vidas, para la política internacional, para la solidaridad, la generosidad. Y vamos a cerrar este ciclo con un compañero que hace rato lo teníamos en la mira y que logramos contactarlo ahora para el cierre, que es un compañero colombiano. Entonces vamos ampliando el circuito de voces con la que nos hemos reunido. En Cuba no está sola y vamos a invitar a Freddy Muñoz Altamiranda para que se sume en este momento eh, y ahí está, ya esperemos que pronto se incorpore y ahí, hola Freddy, ¿nos escuchas? Hola, Edgar. Te escuchamos bien. Mira, Freddy Muñoz Altamiranda es colombiano, nacido en Cartagena, en Colombia. Dice que es realizador audiovisual y periodista. Trabajó en tiempos de Chávez en Venezuela. Ahí conoció a nuestro compañero Eduardo Aragón cuando trabajaban para Telesur. Entonces es un periodista que ahora se encuentra un poco alejado de la profesión y está más dedicado a la agroecología y pendiente de todo lo que ocurre igual, las guerras, el estado de la situación en el mundo y también observando desde lo que ahora hace, lo que es el cambio climático y este capitalismo desbordado consumidor. Bienvenido, Freddy, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Cuba no está sur. Gracias, Edgar. Es un placer conocerte, al menos por esta vía. Y por aquí también saludar a amigos mutuos como Eduardo Aragón desde Lima. Quiero agradecerles también a ustedes este esfuerzo que hacen porque Cuba sea visibilizada en medio de esta permanente agresión que ha tenido el pueblo cubano y su revolución. Y desde aquí, de esta tarde en Santiago, un poco fría, pues nosotros vamos a decir por qué es importante siempre acompañar a esa isla querida. Nos acompaña en esta oportunidad, Freddy, Claudia Torres, ella es periodista, es activista de derechos humanos, es comunicadora popular y desde La Plata, en Argentina. Y bueno, el Eduardo Aragón, que tú conoces bien, sociólogo, comunicador popular también, desde Lima. Y yo, Edgar, comunicador
desde Valparaíso, en Chile. Así que te reitero los agradecimientos, gracias por brindarnos parte de tu tiempo y te dejamos con Eduardo que haga la primera pregunta de la jornada. Gracias, gracias, Edgar. Un abrazo, Freddy. Un Hola, abrazo. gracias, compañero. Bueno, Igualmente, igualmente. sé que hace un poquito de frío por ahí. Aquí, bueno, hace un sol. Pero cuéntanos, este programa tiene como principal fin, ¿no? Romper el bloqueo comunicacional que hay alrededor de la isla, esa basura informativa que emiten medios a sueldo, ¿no? Del imperio. Eh, ¿Qué significa Cuba para ti? Qué es lo que has visto tú de Cuba? ¿Qué ha hecho Cuba alrededor tuyo? Cuéntanos un poco tu apreciación sobre la isla más grande de las Antillas. Bien, gracias, Eduardo. Yo nací en el Caribe colombiano. Colombia es un país de regiones, ¿verdad? Y la gente de Colombia es tan disímil como sus regiones. Y nosotros en Colombia, en el Caribe, miramos hacia el Caribe, porque el Caribe se mira mutuamente, ¿verdad? El Caribe es como realmente geográficamente es nuestro Mediterráneo. Y parafraseando un poco a Juan Bosch, este importante historiador y político dominicano que escribió El Caribe como frontera imperial, Cuba es la llave de esa frontera imperial en el Caribe, porque Cuba tiene una agresión imperial no solamente desde ahora, ¿verdad? Tú sabes bien que el Imperio Español fundó La Habana cuando reconoció y le dio la importancia que le dio a La Habana cuando reconoció su posición geográfica y en dónde estaba, a medida que fueron descubriendo las formas del territorio del Nuevo Mundo. Para mí es importante porque Cartagena es una ciudad que nace al mismo tiempo que La Habana, históricamente, ¿verdad? Comparten un pasado colonial. Fueron importantes dentro de todo lo que significó el saqueo a Sudamérica. Fueron la llave de salida de los grandes tesoros andinos. Y fueron ciudades que acuñaron monedas para el enriquecimiento de la corona española al mismo tiempo. Y en esa época, a La Habana y a Cartagena le dieron, digamos que, el título de ciudades más importantes para ellos. Nosotros en Cartagena estamos acostumbrados a ver en Cuba, eh, digamos, el reflejo nuestro, ¿verdad? El reflejo de nuestro comportamiento como caribes, no solo desde la identificación colonial, sino luego desde la identificación cultural. Y a medida que fue pasando el tiempo, también desde la identificación de lo social y de lo político. Para los cartageneros como yo, siempre ha sido un anhelo ir a La Habana, ¿verdad? Conocer La Habana es nuestra gran aspiración. Yo nunca he ido, en realidad, a La Habana. Yo no he ido a Cuba jamás. Y esa es la deuda que tengo con mi condición de caribeño. Cuando me inicié en los estudios universitarios y comencé la militancia política en el Partido Comunista Colombiano, la Juventud Comunista, la Unión Patriótica, obviamente Cuba fue el gran referente político para nosotros. Y Cuba, desde el primer día de su revolución, miró hacia Colombia. Es más, tú recuerdas la anécdota de que Fidel Castro estuvo en el día, el fatídico día del Caracazo 9 de abril en Bogotá, ¿cierto? Siendo estudiante, representando él a un colectivo de estudiantes de La Habana. Él estuvo ahí cuando estuvieron naciendo los momentos más importantes políticos para Colombia y para Cuba también, a solo 10 años de la revolución. Imagínate tú eso. Entonces hay un hermanamiento ahí de ese tipo de cosas. Y más allá de lo político, nosotros compartimos con Cuba el tema de la cosmovisión, ¿verdad? Nosotros heredamos también, digamos que toda esa diáspora de taínos, de siboneyes, de guajiros y de caribes que fueron ocupando las costas a medida que fueron masacrados por el Imperio Español, se asentaron en nuestras costas y nosotros compartimos eso. Y luego la herencia africana también, porque los negros esclavizados que trajeron de África, los que vendieron en La Habana, provenían de los mismos sitios que provenían los que vendieron en Cartagena. Entonces, hasta esa mezcla nosotros tenemos en comunión con Cuba.
tanto La Habana como Santiago, pues también y otras ciudades importantísimas de Cuba, Eduardo. Interesante lo que nos plantea Freddy de la relación que hay entre Latinoamérica y la parte del Caribe y también Latinoamérica en su conjunto con lo que ha hecho la revolución posteriormente. Eh, Tú compartirás con nosotros, Freddy, que los cubanos han sido de una generosidad extrema, eh, incluso a partir de lo poco o nada que tenían, siempre han estado colaborando en catástrofes, en diversas situaciones contextuales de lo que ha ocurrido en nuestro continente y con una generosidad que, eh, entre otras cosas, nos ha motivado a nosotros en una especie de agradecimiento a realizar este esfuerzo comunicacional, partiendo de la base de que como en el mundo hay un movimiento global de solidaridad con el pueblo cubano hoy día, que ha estado además presente también desde hace muchas décadas junto a la agresión imperialista, ha estado también la solidaridad del mundo con Cuba, que ahora ha estado mucho más presente también, porque Cuba ha estado presente en muchos países del mundo cuando se le ha necesitado, cuando se ha necesitado ayuda desinteresada. Claudia, te dejo con Freddy un minuto. Hola Freddy, bueno, saludarte desde La Plata, la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Y pensaba un poco también eso que hablabas, que también me parece muy interesante la identidad caribeña, que es la identidad de lenguas, de políticas, de miradas, de relación con el territorio, de navegación, un montón de cosas que se funden ahí. Y es lo que, como bien decías tú, es como el Mediterráneo de Europa. Así se forjó también esa identidad. Y ahí quería preguntarte respecto también a, bueno, coincido con esa, lo que se ha planteado de la solidaridad y también de Cuba como un proyecto político que demostró en aquellos años que ese pueblo oprimido, como lo estábamos, no seguimos estando, pero estaba de una manera tan brutal, pudo vencer a un gran enemigo ni más ni menos que Estados Unidos. Eh, y esa no ha tenido una derrota Cuba, para mí, en ese sentido, porque está ahí, estoica, siempre, y ha despertado más solidaridad que repudio, que es lo que parte del bloqueo y parte también de cómo quiere narrar el imperio, ¿cierto?, a Cuba. Y ahí quería preguntarte también, bueno, ¿cómo ves esa agresión, la histórica, pero también es la que se ha acentuado más con los discursos de que amenazante, te voy a invadir mañana, pasado, qué sé yo, que es tremendo, es una tortura psicológica, para mí es un terrorismo psicológico el que hace Trump? ¿Cómo lo ves también desde la perspectiva colombiana? Pensando también en lo que está pasando en Colombia, que también amenaza, también las elecciones, las derechas trompistas que se desisten en estar, digamos, y en tratar de aplastar los proyectos populares, como el que está ahora en Colombia. Entonces, quería preguntarte eso. Gracias, Claudia, un placer. Bueno, hoy vimos en las noticias, estamos acostumbrados a que Trump siempre nos levante con un titular más incendiario que el anterior. Y hoy vimos cómo ellos dicen que para ellos la operación en Irán ha terminado, ¿verdad? La guerra ha terminado en Irán y que viene Cuba. Entonces, se terminó para ellos satisfactoriamente. Pero si se hace una lectura más a fondo o una lectura un poco menos, digamos, más exhaustiva de lo que sucedió, vemos que los Estados Unidos fracasaron ahí. Entonces, en medio de ese fracaso político, también está la agresión contra Cuba, ¿verdad? Están diciendo que uno de los portaaviones que estaba en Irán viene para Cuba, va a estar frente a las costas cubanas. Toda esta retórica de los estadounidenses, de ese de facto Departamento de Estado que tienen en cabeza de Marco Rubio, esa política errática, que bueno, tal vez nunca ha sido, o siempre ha sido errática, pero se nos había presentado en otras formas, menos groseras, ¿verdad? Menos agresiva, menos desnuda en su agresividad, quiero decir. Yo veo las cosas, obviamente, muy difíciles,
para la humanidad en general. Para la humanidad en general. Obviamente que Cuba está, digamos, a un paso de ser agredida militarmente. No sabemos si al hacerlo los Estados Unidos se cometan un nuevo error de medición de sus posibilidades. El pueblo cubano es un pueblo heroico, lo ha demostrado, no solo recientemente, sino desde el inicio de la agresión colonial hacia la isla, desde la llegada del mismo Colón. El pueblo cubano definió tempranamente su destino político con la revolución. Y desde que se encendió la chispa de la revolución en Cuba, se encendieron llamaradas revolucionarias también en otras partes de América Latina, en Colombia también, ¿verdad? La revolución cubana ha sido, digamos, el motor, el calor de una cantidad de manifestaciones revolucionarias en el resto de América Latina. Yo lo que veo es que caramba, quisiera no creer en una agresión militar de los Estados Unidos a Cuba, ¿verdad? Van a morir muchos compañeros, pero también van a morir muchos norteamericanos. Y quizás yo no dudo de que Cuba saldrá en bien de esto, ¿verdad? Si llega a suceder. Lo que creo es que caramba, te digo que se me quiebra la voz de pensar solamente en esa posibilidad, la posibilidad de que dentro de unos días tengamos a Cuba amenazada con un portaaviones. Nosotros hemos visto siempre la solidaridad cubana, hemos visto siempre la hermandad cubana, porque cuando empezamos a ser militantes de la izquierda en nuestros países, los compañeros nos enviaban libros, recuerdan la revista Bohemia, siempre el ejemplar del Granma, siempre la voz de apoyo, siempre Radio Habana Cuba sintonizada. Yo no sé si ustedes por acá a estas alturas del continente podían sintonizarlo, pero nosotros siempre tuvimos comunicación con los programas dominicales de Radio Habana Cuba, las visitas que hacían también las delegaciones cubanas en donde había representación diplomática, llevando siempre un mensaje de hermandad, las casas de solidaridad con Cuba que fundamos en Cartagena, todavía existe una, incluso cuando Colombia rompe relaciones diplomáticas con Cuba a raíz del movimiento, de que el movimiento M-19 es recibido allá después de la famosa toma de la Embajada de la República Dominicana en Bogotá y la liberación de los rehenes. Nosotros tuvimos un periodo en el que rompimos relaciones con Cuba, pero luego, recientemente, hace unos, digamos que 25, 30 años, se retomaron esas relaciones y resurgió la Casa de Solidaridad con Cuba. Y de esa misma forma hay casas de solidaridad en Bogotá, bueno, en Venezuela ni hablar, porque en Venezuela, con la llegada de Hugo Chávez al poder, digamos que en cada esquina había una casa de solidaridad con Cuba y en cada esquina había también un consultorio de los barrios dentro de Cuba que Cuba llevó a Venezuela. Entonces, la hermandad que nosotros tenemos con Cuba no es solamente la hermandad cultural, es también la hermandad política, y nosotros creemos que en caso de que Cuba sea agredida, hay que responder, ¿verdad? Hay que responder rodeando a Cuba. Incluso yo no sé a qué nivel los compañeros estarán también en posibilidad de recibir personas allá mismo en la isla. Yo he estado conversando con compañeros de Venezuela que están diciendo eso, compañeros de la línea, digamos, más dura y radical de los movimientos revolucionarios en Venezuela, que ellos dicen que se irían a Cuba también. Porque recordemos lo que pasó recientemente en Venezuela con el secuestro de Nicolás Maduro. 32 cubanos cayeron en combate defendiendo al presidente Nicolás Maduro. Y una parte también de su guardia de seguridad allá en Caracas. ¿Por qué no hubo un levantamiento del resto del aparato militar en defensa de la institución presidencial en Venezuela? Todavía eso es motivo de especulación. No sabemos qué hay detrás de todo eso, qué sucedió. Especulamos e imaginamos cosas. Pero los cubanos estaban ahí y aportaron el mayor número de muertos ese día. Y así como se comportaron defendiendo la institución presidencial,
venezolana, imaginen ustedes cómo se levantarán defendiendo su propia isla, su propia revolución, su propia institución, ¿verdad? Su propio territorio. La historia cubana está llena de heroísmo, desde la resistencia taína hasta la resistencia de los mambises, hasta la instalación de la revolución y la exportación del pensamiento revolucionario que a nosotros siempre nos ha inspirado. Eso es lo que yo pienso, que ojalá esta agresión no se concrete en términos materiales. Lo que yo sí sé es que en términos políticos la tienen perdida. Y eso es lo que la hace más peligrosa, ¿no? Eso es lo que lo hace más peligroso, que en términos políticos estén perdidos, porque quizás quieran hacer algo como lo que hicieron, la masacre que hicieron en Irán, más de 5.000 civiles muertos entre estos 28 días, 30 días de agresiones, los primeros 30 días de agresiones, lo que continuamente vive haciendo el Estado de Israel todos los días en Palestina, ahora en el sur del Líbano, y que abran un nuevo foco de eliminación de civiles y de eliminación de ciudadanos en Cuba. Ojalá no lleguemos a eso, pero caramba, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro cuerpo están con Cuba. Cuba no está sola. Eduardo, ¿otra pregunta para Freddy? Sí, sí, me acordaba un poco porque yo he tenido el privilegio de visitar Cartagena de las Indias, y estuve en un lugar emblemático, no me acuerdo el nombre, pero es una iglesia donde se elevó el primer grito de libertad de América. Y ese era un sitio eh, de mucha fuerza, energía, y que compartimos también, ¿no? Que compartimos nosotros, porque estamos hermanados no solamente con el idioma, sino también tenemos el mismo enemigo, el mismo derrotero, la misma agresión. Nuestros pueblos eh, se vamos repitiendo incluso los mismos errores, ¿no? De nuestra historia. Y bueno, también venimos construyendo también una identidad, y la identidad que nos lleva a nosotros es de resistir, de hacernos hermanarnos y vernos en el otro a nosotros mismos. Eh, Freddy, mi pregunta sería, eh, ¿qué ha aportado Cuba a Colombia en cuanto a las ayudas? Por ejemplo, me contabas del barrio adentro, eso era en Venezuela. En, en, en Colombia se llegó a llevar estos programas, estos hospitales si no me equivoco, hubo un desastre muy grande en Colombia, que fue un deslave, creo. Y me acuerdo que llegaron hospitales cubanos a instalarse. ¿Puedes hacer algún tipo de acercamiento a lo que significó Cuba como ayuda, como estas brigadas médicas que han llegado a todas partes del mundo en momentos difíciles? Sí, Eduardo, mira, en Colombia, primero que en Colombia siempre los gobiernos satanizaron las relaciones con el gobierno cubano revolucionario, por razones obvias, ¿no? Nosotros, después de los 50, instalamos en los gobiernos en Colombia el Frente Nacional, que fue una alternancia de los partidos liberal y conservador, algo planificado y muy parecido al pacto de punto fijo que se instaló luego en Venezuela. Y eso murió hace poco, en los 90, ¿verdad? Fueron más de 40 años de alternancia de los gobiernos liberal y conservador, que siempre estuvieron dirigidos por la Secretaría de Estado estadounidense y tenían como línea siempre apartar a Cuba. Cuba insistía en las relaciones con todos los países del Caribe, con todos los países latinoamericanos. La labor diplomática de Cuba es gigantesca, es enorme, es una escuela. Pero en Colombia siempre hubo rechazo a la presencia diplomática cubana en Colombia, y entonces eso fue digamos, una dificultad para que se pudieran institucionalizar los programas que siempre Cuba ha exportado al mundo, desde la medicina, pasando por la educación, por los convenios científicos,
los convenios culturales, artísticos. Entonces, Cuba hizo un esfuerzo por trascender las barreras que oficialmente le imponía el gobierno colombiano, y lo fue haciendo a través de instancias más alternativas como las que te he mencionado, las casas de amistad con Cuba, las sedes del Partido Comunista en Colombia, que siempre, te pongo un ejemplo, en Cartagena se celebra en el mes de abril el festival de cine más antiguo e importante de Colombia, y siempre se hizo en coordinación con Cuba. La presencia del cine cubano en el Festival de Cine de Cartagena siempre fue de primer orden, desde el nacimiento del Festival de Cine de Cartagena, por allá a finales de los años 50, en cabeza de Víctor Nieto Núñez. Vimos el cine de Tomás Gutiérrez Alea, vimos el cine, el primer cine revolucionario cubano de mucha factura, de mucha calidad, de mucho contenido político, que no solamente nos impresionó a nosotros aquí en Latinoamérica, sino que le dio la vuelta al mundo. Entonces, a través, eso gracias a que la misión diplomática cubana alternativa llegaba hasta la sede de los partidos comunistas, llegaba hasta las casas de amistad con Cuba en Colombia, y nos hacía disponer de los programas que ellos tenían disponibles para que, valga la redundancia, para que los instaláramos nosotros en el pueblo colombiano, porque institucionalmente era muy difícil. Cuando hubo relaciones, sí, ya después en el gobierno Samper, más acá, tú estás hablándome de Armero, el desastre que hubo en Armero cuando un deshielo del volcán Nevado del Ruiz, en la cordillera central, en los Andes colombianos, desapareció completamente una pequeña ciudad de casi 100.000 habitantes, donde murieron más de 30.000 personas en ese momento. Desapareció más de la mitad de la ciudad. Y eso fue un desastre, obviamente, del que Colombia todavía no se repone, pero en ese momento se permitió la presencia de la ayuda médica cubana, de la ayuda de rescate cubana. Hay otros ejemplos también, muchos, porque Cuba siempre está presente para eso. El intercambio. Estamos hablando también de que silenciosamente, año tras año, algunas universidades de Colombia mantienen convenios con la Universidad de La Habana y con universidades de otras ciudades de Cuba para que se gradúen allá médicos, científicos, se gradúen técnicos, enfermeros, incluso ingenieros, y que regresan a sus países con una formación de alta calidad gratuita. Nosotros, cuando estuvimos en la Juventud Comunista, por allá en los años, a finales de los años 80, en Colombia, siempre operamos programas culturales que nos compartía la delegación diplomática cubana, o por lo menos la presencia de amigos cubanos que iban a eventos culturales en Colombia. El método Yo Sí Puedo, que se instaló en Venezuela luego para enseñar a leer a adultos que no sabían leer ni escribir, nos lo pasaron ellos siendo nosotros muy jóvenes, y nosotros hacíamos este trabajo con la Juventud Comunista de vereda en vereda, ¿verdad? Organizando campesinos. Yo recuerdo también que la primera vez que yo escuché hablar sobre agroecología, se lo escuché hablar a un campesino cubano. El rescate de las formas tradicionales de la agricultura ha hecho incluso también que en Cuba la agroindustria, o por lo menos que los cultivos en términos industriales, el mismo campesino los rechace, y que el campesino cubano se vea también en la necesidad y, digamos, más bien en el convencimiento de que la forma de producir los alimentos es a través de la agroecología, y renunciando a cualquier posibilidad agroindustrial. Entonces sí ha habido, en términos de la historia reciente, colaboración, solidaridad y presencia de Cuba en Colombia, más en el Caribe colombiano, pero con esta dificultad de la que te hablo, Eduardo, de la dificultad de que las relaciones diplomáticas siempre trataron de alejarnos de Cuba. ¿Ves? Oficialmente nos alejaban de Cuba. Bueno, Cuba, a pesar de todo eso, Cuba logró instalar nuevamente una embajada en Bogotá, y ahí está. Esa embajada incluso sobrevivió a todo el periodo uribista, que son casi 20 años.
el periodo más oscuro de la política colombiana en estos últimos tiempos. Y ahí estuvo. Y Cuba siempre brindó su espacio y ha brindado su espacio territorial desde la embajada y luego desde la misma isla para que se den diálogos y acercamientos de paz entre el pueblo colombiano y sus formas de guerrilla continuamente durante la historia. Es más, el más reciente fue el de las FARC. Este convenio que, a pesar de haberse celebrado en La Habana con éxito, en el que se redactó un acuerdo de paz que luego la misma derecha malbarató y que la misma derecha se encargó de destrozar acá en Colombia, eso se forjó en La Habana, con acompañamiento de Cuba. Siempre Cuba dándonos la mano para la reconciliación y el crecimiento político, social y económico de nuestros pueblos. Efectivamente, yo creo que, bueno, recordar ese rol de Cuba en la búsqueda de la paz en Colombia, eh, porque la memoria es frágil, ¿no? La gente se olvida. Y esto que contaba Freddy de la presencia cubana de uno u otro modo en Colombia da cuenta también, además de eh, un montón de iniciativas, de esfuerzos que los cubanos han hecho en Latinoamérica para contribuir desde su perspectiva a la paz, a tener una humanidad mejor. Claudia, para ir terminando con Freddy. Sí, me estaba acordando, yo soy extensionista rural, además de entre otras cosas que hago, y hay un método de campesino a campesino que es muy hermoso de Cuba, es tremendo, es precioso de verdad, así que me hacía mucho sentido lo que decía Freddy, la agroecología, y pensaba en eso, que Cuba finalmente su revolución ha sido ese construir metodologías, métodos, experiencias, formas de construir nuestra propia narrativa, formas, técnicas, descolonizando. O sea, de verdad que Cuba ha sido eso, el faro de aportar en la descolonización precisamente tan marcada que todavía tenemos en la educación formal y no formal. Quería preguntarte breve también, Freddy, es cómo ves la articulación de la comunicación popular, contrahegemónica, Telesur es un esfuerzo, pero Telesur por ahí se vio un poco, que en Chile creo que no lo permite, lo bajaron, bueno, no sé. Pero así como CNN tiene su frente ahí de su gacetilla para lavar el cerebro del imperio, ¿cómo ves eso, la relación entre comunicadores y comunicadoras de América Latina? ¿Hay espacio? Si hay, para que podamos estar, poder comunicarnos. ¿Cómo lo ves eso también? Y contexto de Bueno, Freddy, para nosotros el nacimiento de sí, Telesur un segundito porque en medio de la... quiero Sí, complementar lo que te preguntaba Claudia, de cómo ves el tema de las comunicaciones, sobre todo de la perspectiva popular. Además, enfrentados en este periodo a las transformaciones que ha habido en el campo de las comunicaciones, todo el fenómeno de las redes sociales, el tema de las fake news también, que son también este nuevo escenario, es un desafío para las izquierdas y para el progresismo en el mundo. ¿Cómo lo ves? claro. La experiencia nuestra en Telesur fue una experiencia inédita, porque primero no contábamos con que se abriera un campo como el que abrió Venezuela, con posibilidades financieras incluso de un proyecto tan grande. Nosotros estábamos acostumbrados siempre a la marginalidad, ¿no? Y romper así, llegar a la carpa grande con un proyecto tan grande, nos planteó muchos desafíos. El primero, comportarnos como se comportaban los grandes medios de comunicación, en forma, en presentación de la información, pero variando, obviamente, o dando marcando una gran diferencia con el contenido, ¿verdad? Porque si bien Telesur se preocupó mucho por la forma, también dentro de Telesur porque ahí hubo muchas miradas. Telesur no era, y te lo digo ya con toda la responsabilidad que puedo decirlo, no era eh, homogéneamente un proyecto de izquierda. Ahí había de todo. Ahí incluso
faltó izquierda en muchas zonas en donde se debió decidir contenidos y se debió ser, digamos, un tanto más agresivo y más sólido en cuanto a la presentación del proyecto. Pero en su momento se marcó una diferencia enorme por los contenidos que logramos colocar a disposición de la opinión pública latinoamericana y del resto del mundo que nos veía. Nosotros, por lo menos en el caso colombiano, le abrimos el espacio al conflicto armado, desde la perspectiva de las guerrillas y desde la perspectiva de las víctimas, desde la perspectiva de las comunidades y de los campesinos. Y eso incomodó mucho al establecimiento colombiano. La existencia de Telesur, que ya cumple 20 años o un poco más, marcó una diferencia, ¿verdad?, enorme frente al tema de la comunicación en la izquierda. Nosotros en Telesur nacimos un poco antes del boom de las redes sociales, pero esto luego fue, digamos que disminuyendo la luz. Telesur fue oscureciéndose por estas razones de las que te hablo, porque dentro del proyecto, el proyecto estaba, obviamente también, no todo era izquierda, ¿verdad? Y no todo, aunque había una parte muy importante que estaba influido por la presencia cubana. Recuerda que Telesur es un proyecto que nace con la participación de 5 países, pero entonces la parte cubana que estuvo ahí fue, digamos, la que mantuvo la línea en la que nosotros seguimos trabajando o continuamos trabajando. Ya eso no es, digamos, quedan algunas cosas, pero ya no es como antes. Ya no está Chávez, que era el gran motor, digamos, no ideológico, sino Chávez, además del tema ideológico, era una cosa de energía, ¿verdad? De darle energía al que estaba trabajando el tema de la comunicación, porque fue siempre un comunicador espontáneo y muy dinámico. Entonces, mira, el tema de la comunicación desde la izquierda con la aparición de las redes sociales para mí ha sido un arma de doble filo para quienes lo crearon. Porque así como nos han invadido de fake news y de influencers que tienen saturadas con banalidades y con una cantidad de información de poco peso, también nos ha abierto a nosotros la posibilidad de responder, ¿verdad? Y ha convertido a cualquier persona, a cualquier campesino, a cualquier estudiante en un comunicador. Porque desde la posibilidad y desde la soledad de tu teléfono contigo, puedes extenderle un mensaje que alguna parte de la humanidad lo verá, alguna parte de la sociedad lo verá. Entonces, primero es peligrosísimo, porque todavía nosotros no controlamos el origen de la señal de Internet. Y nosotros no controlamos el famoso algoritmo, ¿verdad? Mientras no seamos dueños de eso, mientras no lo controlemos como lo está haciendo China ya, que China le ha prohibido a las principales aplicaciones de concentración de datos la presencia en su territorio nacional. Así lo hizo también Corea del Norte, así lo ha hecho un poco Vietnam, Laos. Los países que supuestamente muestran como sin libertad en el mundo son los que más están defendiendo su libertad interna. Entonces, mientras nosotros no logremos eso, siempre vamos a tener la posibilidad de que cuando estemos ganando una batalla en las redes sociales, cuando estemos posicionando etiquetas y cuando estemos ganando visualización, por allá manipulan el algoritmo y nos bajan, y nos cancelan las cuentas, y nos quitan, ¿verdad?, seguidores. ¿Y a quién se le queja uno? ¿Verdad? ¿Dónde pone uno una queja con respecto a eso? A mí me han cancelado varias cuentas de Twitter con 5.000, 6.000 seguidores. ¿Y qué hace uno? ¿Verdad? Ahora, mientras esta herramienta exista, es importante que nosotros sepamos utilizarla y que nosotros podamos utilizarla, así como están haciendo ustedes ahora uso de ella, para que visibilicemos el tema Cuba y para que le demos compañía al tema Cuba. Pero mientras sigan allá en el Silicon Valley, en los Estados Unidos, administrando estas redes por las que nosotros difundimos estos mensajes, siempre vamos a tener la posibilidad de que nos corten o de que nos reinvadan con otros mensajes. Fíjate lo que acaba de saberse sobre el complot para poner en manos de un narco confeso, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, una cantidad
de varios millones de dólares para crear un ejército de productores de mentiras falsas contra México y contra Colombia específicamente, porque primero no quieren que el partido de Claudia Sheinbaum aspire a la reelección en México y segundo quieren impedir la elección de Iván Cepeda en Colombia. Y lo van a hacer, porque es que es la única manera como, por la que nosotros podemos imaginarnos fenómenos como el de Cast aquí en Chile y como el de Milei en Argentina, por ejemplo. ¿Verdad? ¿De qué manera de qué otra manera uno se lo imagina? ¿Verdad? Que estos personajes estén ahora dirigiendo unos países que en otro momento muy cercano de nuestra historia tuvieron tremendos protagonismos políticos, tuvieron tremendas connotaciones políticas. Es eso, es la manipulación y uno se da cuenta. Entonces, es un arma de doble filo para ellos que la crearon, que crearon la Internet hace mucho tiempo y nosotros también podemos hacer uso de ella, pero también en cualquier momento nos pueden desconectar, nos pueden desaparecer de aquí y nos pueden invadir con una campaña como la que están planeando ya contra México y contra Colombia. En el caso cubano ha sido atroz. Todos los cubanos en la red, yo creo que ahí fue donde empezó todo, el tema de pagarle a influencers que, claro, debido a la carencia material en Cuba propiciada por el bloqueo y por las sanciones, ellos le pagaban cualquier $100 a un muchacho y le compraban un teléfono con conexión a internet y ya tenían un opinador político. Y ahí estaban haciendo un opinador político con eso. Eso yo pienso que comenzó a instituirse ahí. Y sí, eso fue como el caldo de cultivo, por allá a finales de los 90. Entonces, ellos se valen de la necesidad de que existan personas así, de que existan condiciones como esa, en medio de, en medio de la carencia de la juventud, ¿verdad? Que no encuentra empleo en Cuba, que no encuentra ingresos, $100 y un teléfono y hablar mal de cualquier cosa que ahí le propongan, o acompañar cualquier matriz de comunicación que se monte. Ahí es donde está la peligrosidad de todo esto. Pero bueno, nosotros seguiremos utilizando el machete de doble filo por donde nos corresponda, ¿no? Sí, pues ahí hay un desafío importante para la izquierda, el progresismo, el diseñar estrategias para poder moverse de manera más apropiada en estas nuevas condiciones en las comunicaciones a nivel global y ser capaces de darle batalla también en el ciberespacio eh, y ahí no dejar de recordar que teniendo en cuenta el contexto y los tiempos, pero en Cuba desde los inicios hubo grandes comunicadores y los revolucionarios, los barbudos, entendieron tempranamente el rol que jugaban las comunicaciones en el desarrollo de de su proyecto revolucionario. Es así como, por ejemplo, es sorprendente a la luz de lo que vivimos ahora, como, como por ejemplo, tuvieron la perspicacia, por ejemplo, de retratar muchos de los momentos de la revolución en fotografía, cosa que en lo que estaba el Che, ¿no? Detrás de Claro. eso, de invitar a periodistas extranjeros y dar entrevistas, de crear una radio para la radio rebelde. Y bueno, yo diría que el sumum de todo este esfuerzo y esta comprensión respecto del rol de las comunicaciones estuvo en la creación de Prensa Latina, con el Che a la cabeza, ¿no es Obvio. cierto?, que fue capaz de ver que a las grandes agencias internacionales de difusión de noticias había que oponerle una agencia de la revolución. Y finalmente la agencia latina se llegó a convertir en una agencia imprescindible dentro del marco de las agencias internacionales difusoras de noticias. Bueno, nuestro recuerdo, y bueno, qué decir de Fidel, un gran comunicador, el primero, digamos, en aquello. Em, Freddy, te quiero agradecer. El tiempo es un tirano, siempre lo decimos. Quisiéramos conversar mucho más contigo, ha sido muy interesante.
y vamos a ver si en el futuro podemos reencontrarnos para seguir profundizando en esto y otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día con Cuba no está sola. A ustedes, un abrazo y siempre estoy aquí dispuesto. Gracias, Un abrazo. compañero. Adiós, que esté Gracias, Cuba no muy está bien. Natalia, sola. un placer. Ahí estamos con Freddy Muñoz, po, un periodista, un hombre dedicado hoy día a la ecología, que nos da su visión de lo que es ser caribeño, ser latinoamericano, comprender el rol que en su propia vida y en de sus compatriotas también tuvo Cuba en su momento, ¿no? Así es. Ha sido muy potente el testimonio de Freddy, eh, conocer incluso el, el quehacer de ser comunicador en situaciones también complejas como ha sido y es Colombia, ¿no? En esta lucha de poderes en este país, ¿no? Son luchas armadas, ¿no? Con mucha potencia y mucho dolor también, lo digo. Eh, bueno, este es el 10º programa también Temporada. y bueno, perdón, Y fin de el, temporada. de- el fin de temporada y bueno, eh, nos emociona un poco también porque a pesar de este esfuerzo que estamos haciendo, tenemos ganas de continuar y seguir, ¿no? Apuntalando y también visibilizando todo los aportes de esta gran cultura de la pequeña isla que todavía nos sigue mostrando el ejemplo. Yo sé que es bueno que sepan que hacemos este alto, pero vamos a continuar trabajando y acompañando a la Revolución Cubana, al pueblo cubano y nuestras redes, en YouTube, Cuba no está sola, guión bajo D7P, en Facebook, Cuba no está sola, en Instagram, Cuba no está sola y nuestro correo electrónico por si quieren comunicarse con nosotros, Cuba no está sola 2026@gmail.com, van a seguir funcionando. Nosotros vamos a seguir publicando las experiencias que se están dando en todas partes del mundo, de muestras de solidaridad, actividades, viajes de delegaciones a la isla, etcétera. Las redes van a seguir como han estado hasta ahora y nosotros vamos a seguir pensando cómo ayudar desde nuestra perspectiva en todo este proceso tan duro y tan difícil que vive la isla. Claudita, Pensaba en cómo será de grande y de hermoso el pueblo cubano y su revolución, que en todo el mundo hay campañas, hay programas especiales, hay compañeros y compañeras que nos juntamos y queremos hacer algo por Cuba. Debe ser triste para otros pueblos como los mismos Estados Unidos, lamentablemente que no. Nadie a veces se preocupa, salvo ciertas cosas, como se preocupa el mundo de Cuba. Así que bueno, ha sido un trayecto por ahora, porque vamos a seguir hermoso, como decía Edgar y Eduardo también, a seguir pendientes de Cuba. La agresión está ahí latente, por lo tanto nosotros también vamos a estar en esa latencia para reorganizarnos y volver con el programa. Pero de verdad que ha sido muy, muy linda la experiencia de conocer de tantas voces lo que es Cuba, lo que es la solidaridad y por qué decimos siempre Cuba no está sola. sé que hay una relación que vamos a publicar en nuestras redes de medidas de bloqueo y sanciones de Estados Unidos contra Cuba. Lo que ha sido una guerra diseñada para asfixiar a la revolución, para asfixiar al pueblo cubano. Fíjense que esta relación habla de 100 sanciones, son muchas más, pero son las que se han recopilado como parte de las más importantes. Por ejemplo, en la década del 60 embargo total del comercio, congelación de activos cubanos a Estados Unidos, restricción de viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba, exclusión
de Cuba de organismos financieros internacionales en la década del 70 al 80, prohibición de exportación de tecnología avanzada, restricción de exportación de alimentos procesados, prohibición de transacciones financieras en dólares. Luego, en el año 92, la ley Torricelli, que establecía la prohibición a subsidiarias extranjeras de comerciar con Cuba, prohibición del comercio con empresas estatales cubanas, restricción de exportación de alimentos básicos. La ley Helms-Burton de 1996, que convirtieron el embargo en una ley de la República de Estados Unidos, prohibición de créditos internacionales a Cuba, restricción de inversión extranjera. Señalar además que esto iba acompañado de sanciones a las empresas y países que violan restricciones. En la década del 2000, por nombrar algunas, restricción de de cooperación académica, de exportación de productos agrícolas, de viajes familiares una vez cada 3 años. En el tiempo, fíjense ustedes, entre 2009 y 2016, la administración de Obama, restricción de la cooperación médica, prohibición de exportación de productos químicos. Administración Trump, tenemos eh, prohibición de remesas limitadas, tope de remesas, inclusión de Cuba en lista de países patrocinadores del terrorismo. Y así hay una larga lista de 100 eh, acciones de bloqueo, de agresión, que se contrastan, por otro lado, con lo siguiente: una breve reseña de un año en la que Cuba ha ayudado al mundo. Las brigadas médicas cubanas se instauraron en 1963 y desde entonces más de 650.000 profesionales, médicos, enfermeras, técnicos y auxiliares han participado en ella de forma voluntaria. 650.000 personas. Dichas brigadas han llegado a 165 países en todo el mundo. En ellas se han realizado 17 millones de intervenciones quirúrgicas, 1.900.000 consultas médicas y se han atendido eh, a 2,3 millones de pacientes, perdón, son 1.900.000 millones. Naciones Unidas, años tras años, durante décadas, ha venido denunciando y pidiendo que el bloqueo se levante. Más de 165 países han votado en contra de ese bloqueo. Por un lado, la agresión, la resistencia de un pueblo, y por otro, la generosidad. En este caso, lo comentamos en el espacio de la salud. Eso es lo que hemos querido mostrar en este ciclo de programas de Cuba no está sola. Estamos orgullosos, estamos contentos de saber además que los cubanos y cubanas que ven este programa, tanto en la isla como en los cubanos en distintas partes del mundo, agradecen de corazón, se conmueven por estos gestos que nosotros no hacemos nada más que por agradecimiento y porque lo consideramos un deber. Compañero, vamos cerrando este capítulo. Bueno, despedirnos es hasta un pronto encuentro, ¿no? Hay una palabra quechua que dice hasta volver a encontrarnos, hasta volvernos. Tupananchiscamax es en quechua. Tupananchiscamax significa no es un adiós, sino hasta volver a encontrarnos. Quiero mandarles un abrazo a ustedes, a todos los compañeros y compañeras que nos ven, a Claudia, a Edgar, compañeros y amigos, ¿no? Y yo solamente quiero hacer una pequeñita reflexión. Cuando yo visité la isla, me encontré con un cartel que para mí significó muchísimo, porque yo he trabajado también en derechos de la infancia aquí en Perú, y había un cartel que decía 300 millones de niños duermen en las calles del mundo. Ninguno es cubano. Ni uno solo es cubano. Para mí eso significó muchísimo, porque me demostró que a pesar de todos los problemas que han tenido, que tienen y que me imagino que tendrán, es una isla que defiende su infancia, defiende
a su pueblo, ¿no? Y lucha y está presente. Y además se da el lujo de tender la mano a otros países, como el mío. Abrazos y Cuba no está sola. Bueno, desde el Río de la Plata quiero también sumarme a ese cariño y a esa resistencia del pueblo cubano a seguir adelante, como ellos nos dijeron, hasta la victoria siempre, como nos decía Fidel, como nos decía el Che, como nos decía Raúl. La revolución sigue constante y vencerá. Así es que bueno, ¿qué más decirles, compañeros? Que los abrazo desde acá. Espero alguna vez encontrarnos en algún punto. Cuba sería maravilloso con el triunfo, totalmente sobre los gringos, pero alguna vez poder encontrarnos y estar ahí contentos de que Cuba está venciendo, pero Cuba va a vencer. Así es que bueno, eso, a mi entera disposición siempre el proyecto comunicacional y también me sumo a que ese no es adiós, sino es un hasta siempre y Cuba no está sola. Claudita, gracias, mi querido Eduardo, por sumarse a este proyecto, a esta propuesta que en su momento hiciéramos. Eh, y nada, pues, solamente decir muchas gracias y volveremos y seremos millones. Cuba no está sola. Hasta pronto. Cuba no está sola. Hasta pronto.